Muy buenos días, colegas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de cuidados del paciente pediátrico y su familia. Mi nombre es Cristina Pujol-Buch y hoy voy a dar la charla dentro del marco del módulo 1, perfil de enfermería pediátrica, y el tema al cual nos vamos a dedicar es la aplicación del proceso de atención de enfermería, específicamente en el paciente pediátrico y en su familia, el PAE. Haremos un análisis de todas sus partes y para comprenderlo y para poder trabajar en forma concreta con él, empezaremos por recordar los modelos enfermeros. ¿Por qué esto? Porque para la realización de un proceso de atención enfermero, que es nuestra base científica, como dijimos, y la que nos organiza el trabajo, necesitamos contar con un modelo que nos guíe y que nos dé pautas y marcos a seguir. Nosotros, como ya les contó en la charla anterior la licenciada Macarena Suárez, tomaremos el modelo de Virginia Henderson como nuestro marco de referencia. Los modelos de enfermería, entonces, los podremos analizar en la filmina de hoy en función de diferentes criterios o funciones o tendencias. Vamos al otro marco, al otro cuadro, en donde vemos los modelos clasificados por tendencias. La tendencia naturista ecologista vamos a analizarla un poco y a recordarla. En esta el ser humano es afectado por el entorno, el ambiente y por la naturaleza. Y es intervenido por nosotros, por nuestras acciones independientes. Las condiciones y las fuerzas externas afectan a la vida. Este es el modelo que surge de Florence Nightingale, en donde la enfermedad se contempla como un proceso de reparación, de cicatrización o de sanación, y está instalado por la naturaleza. La salud es el bienestar mantenido. El otro modelo, el de suplencia y ayuda, es un modelo que fomenta la independencia y la autonomía, es un modelo considerado humanista, ampliamente difundido por sus características de sencillez y es muy claro. Fomenta la independencia y la autonomía, como dijimos. Es el modelo elegido por nosotros, el de Virginia Henderson. En el modelo de Virginia Henderson no se hace mucho hincapié en el ambiente y es Dorothea Orem quien lo amplía. Después está el modelo de las interacciones. En este modelo hay sistemas y de cada sistema salen subsistemas y están relacionados entre sí, donde el paciente es un sistema abierto y es adaptativo a los otros sistemas de curación, por ejemplo las actividades enfermeras, que facilitan la adaptación del proceso. Otra forma de clasificar los modelos es por escuelas de pensamiento. Si nos detenemos en esta clasificación, veremos que nuestro modelo se basa en la teoría de las necesidades de Maslow o la teoría del desarrollo. En este modelo se plantean qué necesidad insatisfecha tiene la persona y ahí se pone en marcha la acción de la enfermera. Se evalúa entonces la necesidad alterada y se pone en marcha el plan para ayudar a satisfacerla. Se clasifican los modelos también a partir de la base teórica que la sustentan. En esta base, entonces, el modelo de Virginia Henderson es el de suplencia y ayuda. La teoría de Maslow es la teoría de las jerarquías de las necesidades humanas y las 14 necesidades de Virginia Henderson se basan en estas. Observen que veamos la clasificación de Maslow, entonces tenemos necesidades fisiológicas en la base de la pirámide, que son la respiración, alimentación, descanso, homeostasis, sexo. Después las necesidades de seguridad. Luego vienen las de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización. De mayor siempre a menor. O sea que las fisiológicas son de mayor prioridad hasta las últimas que son las de autorrealización. Indudablemente es importante pensar en esta pirámide para saber qué priorizamos en nuestro cuidado enfermero. Veamos entonces, Virginia Henderson define a la persona como un ser bio, psico, social y espiritual. Y tiene 14 necesidades fundamentales, basadas entonces en Maslow. Estas necesidades deberán estar satisfechas para mantener, restablecer o aumentar el bienestar.
Su modelo asegura la satisfacción entonces de esas necesidades insatisfechas con mayor independencia y autonomía. Vamos a nombrar entonces las necesidades que Virginia Henderson considera y que son las que nosotros vamos a empezar a considerar para nuestro plan de atención. La primera es respirar normalmente, comer y beber adecuadamente. La tercera, eliminar los residuos corporales. La cuarta, moverse y mantener la postura conveniente. La quinta, descansar y dormir. Sexta, seleccionar ropa, vestirse y desvestirse apropiadamente. Séptima, mantener la temperatura del cuerpo dentro de límites normales. La octava, mantener el cuerpo limpio y cuidado y proteger los tejidos cutáneos. La novena, evitar peligros del entorno e impedir que perjudiquen a otros. La número 10, comunicarse y expresar emociones, necesidades, temores u opiniones. La número 11, actuar según los valores y creencias. La 12, trabajar y realizarse. La 13, participar de actividades de ocio y recreo. Y la 14, aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce al desarrollo normal. Repasemos entonces dentro del modelo de Virginia Henderson cuál es el concepto de ella en relación a la salud. ¿Qué es la salud? ¿Cómo la define? Es una cualidad básica en la vida para el funcionamiento del ser humano. Y esta es posible cuando se tienen las fuerzas, la voluntad y el conocimiento necesarios para desempeñar las funciones requeridas para su independencia en la satisfacción de necesidades que le permitan trabajar con máxima efectividad y alcanzar la mayor potencial de satisfacción de la vida. Observen lo importante que es en este modelo la independencia para lograr el bienestar que es la salud. ¿Y qué es enfermería para Henderson? Ella la define como los cuidados de enfermería que consisten principalmente en ayudar al individuo sano o enfermo en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a la salud o restablecimiento o a evitar padecimientos a la hora de la muerte. Son actividades que él realizaría por sí mismo si tuviera las fuerzas, los conocimientos o la voluntad necesarios. La función de la enfermera es asistir en estas actividades para que recobre su independencia lo más rápido posible. Y como les comentamos, el modelo de Virginia Henderson no observa demasiado, no tiene tanto en cuenta el entorno. Así que como el modelo de Dorothea Odrem, en este caso, es también de independencia y autonomía, como el de Henderson, pero sí evalúa el entorno, vamos a leer qué es lo que opina Dorothea Odrem sobre el entorno. Denomina como un entorno favorecedor al desarrollo con valor terapéutico aquel que pone en marcha programas específicos que ayuden a las personas a fijar objetivos, adecuar su conducta para conseguirlos. Para Odrem, el entorno lo constituye una serie de factores, condiciones o elementos físicos y psicosociales que originan requisitos de autocuidado. Acá pusimos la foto de una persona, una enfermera, haciendo la valoración con un cuestionario seguramente a un paciente. ¿Y por qué me acordé de esto? Porque muchas veces hacemos preguntas a los pacientes, a nuestros pacientes, en un entorno que le puede llegar a resultar incómodo. Importante entonces pensar en dónde se habla, cómo se habla para generar una de estas variables que es sentirse cómoda cuando se le pregunta a un paciente determinada situación. Eso es el entorno. Bueno, vimos entonces las teorías y los modelos enfermeros. Ahora vamos a nuestro sujeto de atención. Nuestro paciente. El paciente es definido como el que tiene una actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir un bien. Pero para nosotros, para los enfermeros, el paciente es el sujeto que recibe los servicios, ya sea de un médico o de un profesional de la salud, que se somete a un examen, a un tratamiento, a una intervención. Paciente para nosotros significa unidad familia-niño,
Esto es lo que nosotros vamos a ver de ahora en adelante. No va a ser solo el niño, sino la familia y el niño. Y nuestro proceso de atención de enfermería va a ser ubicado y dirigido al niño y a su familia también. Repasemos entonces en esta filmina qué es el proceso de atención de enfermería, qué es el PAE. Proceso de atención de enfermería entonces es un conjunto de acciones intencionadas que nosotros los enfermeros, basándonos como dijimos en modelos, en teorías, realizamos con un orden específico, con un fin de asegurar que la persona que necesita de cuidados de la salud los reciba con calidad y con eficiencia. Recordemos que es el método sistemático y organizado para administrar cuidados individualizados, a pesar de que nosotros contamos muchas veces con cuidados estándares, métodos estándares de PAE, pero siempre van a ser adaptados a cada una de las personas. Y en el PAE analizaremos las necesidades insatisfechas, ya sea las reales, las que vemos en la valoración, o las potenciales, que son las que pueden llegar a suceder, que van a tener que ver con nuestro criterio, nuestros conocimientos y nuestra base científica. Y le debemos dar una resolución. Podemos decir también que es la aplicación de nuestro método científico en la práctica asistencial de nuestra disciplina, y entonces es la que le da a la enfermería la categoría de ciencia. Miren qué importante. Vamos a ver el proceso de atención de enfermería del niño y de la familia. Vamos a ver todas las partes que la componen. La primera es la valoración. La valoración enfermera reúne una información amplia relacionada con la salud y con la situación del paciente y de su familia. Siempre va a ser tomada por métodos directos o indirectos. Y en la próxima unidad vamos a hacer bien los puntos claros de la valoración en pediatría. El próximo punto es el diagnóstico. El diagnóstico es un juicio clínico respecto a estas respuestas del individuo, de la familia, a los procesos de salud y a los procesos de la vida, ya sea reales o los posibles o potenciales. La planificación o la planeación es la elaboración de un plan de cuidados donde organizaremos entonces nosotros las estrategias, las alternativas para obtener los resultados finales esperados. La planificación son los objetivos, los que vamos a realizar. La ejecución es el llevar a cabo o poner en marcha las intervenciones planeadas con los objetivos elaborados anteriormente. Y la evaluación son la medición de los resultados esperados, es la visión que se lleva a cabo cada uno de los objetivos y posteriormente la necesidad de una nueva revaloración. Esto sería así, lo vemos en esta filmina, en donde tenemos la valoración, que es la que está en azul. A partir de esa valoración entonces surge el diagnóstico enfermero con problemas de salud actuales o reales y problemas potenciales. De este diagnóstico enfermero entonces van a surgir la planificación de los objetivos. De la planificación de los objetivos vamos a llegar a la ejecución, que son las intervenciones. Esas intervenciones ya realizadas van a ser evaluadas por nosotros. De esa evaluación va a surgir o la resolución del problema cuando ya está solucionado. Si no está solucionado, vamos a volver a una segunda evaluación del paciente y de su necesidad. De esa segunda evaluación, un nuevo diagnóstico enfermero y así cierra nuevamente el círculo. Vamos a ir entonces parte por parte. Vamos a la valoración, que es la primera de las partes entonces de nuestro proceso de atención. ¿Qué es la valoración? Es la reunión deliberada y sistemática de datos procedentes de varias fuentes. La valoración global, en donde se valoran todas las áreas en forma completa. La valoración selectiva, en donde vamos a analizar los datos necesarios para administrar una atención sanitaria básica, y esto se hace en un caso de urgencia o paciente crítico, en donde uno no puede hacer no nos da el tiempo para hacer una valoración global. Tenemos que ir a la selectiva. Después está la valoración por objetivos, que se realiza cuando entonces se observa un área disfuncional y ese es el objetivo prioritario. En el caso, por ejemplo, de una disfunción respiratoria en un paciente crítico, ahí primero lo que vamos a valorar son el área entonces disfuncional, que es el área respiratoria. Va a ser mucho más fácil llegar a un diagnóstico rápido y priorizado.
pero del tema de valoración puntualmente vamos a guiarnos en el módulo 2. Vamos en la filmina próxima a hablar sobre el diagnóstico de enfermería, nuestro tan temido diagnóstico de enfermería, pero que es mucho más sencillo en el día a día. ¿Qué es el diagnóstico de enfermería? Es un juicio clínico acerca de las respuestas individuales, familiares y comunitarias de los procesos vitales a los problemas de salud actuales o potenciales. Y para realizar el diagnóstico de enfermería tenemos, podríamos decir, 3 patas. Uno es el problema, otro la etiología y otro el signo y síntoma. El problema va a ser la primera parte de la premisa diagnóstica. La etiología va a ser el tan conocido relacionado con, y el signo y síntoma va a ser el tan conocido manifestado por. Vamos a ir a analizar cada uno de ellos. El problema describiría la respuesta del niño a los déficits de tipo sanitario propio o de la familia o de la comunidad. La disfunción, recordemos que puede ser real o potencial. Si fuera potencial, sería denominado el diagnóstico de enfermería, comenzaría como riesgo de. Vamos a la etiología. La etiología son los factores fisiológicos de situación o bien de maduración en pediatría, que son los causantes o influyentes del problema. Entonces recordamos que es el relacionado con, que sería el indicador del problema y de la causa. Un ejemplo, vamos a ver, el paciente como problema tiene, pondríamos entre comillas, incumplimiento de restricciones en la dieta, relacionado con, y veríamos la etiología. La etiología puede ser que tenga conocimiento deficitario, que tenga negación de la enfermedad, que tenga pocos recursos económicos o que tenga, por ejemplo, un conflicto cultural. Ese sería el origen, la causa. Y fíjense, el problema sería el mismo, sería el incumplimiento de las restricciones de la dieta, pero cómo cambiarían nuestras intervenciones en relación a los diferentes a la diferente etiología, a la diferente causa. Nuestras intervenciones serían totalmente diferentes. Si el paciente niega, si el paciente no conoce o si el paciente tiene recursos económicos bajos o un conflicto cultural. Por eso es muy importante saber cuál es la causa del problema. La tercera pata entonces es el signo y síntoma, que sería la característica deficitaria derivada de la valoración del paciente. Es todo lo que resulta observable y todo lo que se documenta en los datos de la valoración. Es entonces el manifestado por. Espero que haya quedado claro las 3 patas de nuestro tan temido diagnóstico enfermero, que ya vieron que es bastante sencillo y que en realidad cada una de las partes tiene un motivo y nos ayuda en lo que serían los objetivos o las intervenciones. ¿Cuáles son entonces las intervenciones y la planificación? Vamos a empezar a hablar de este tema. Planificación entonces. Y hablaremos también de las características que tenemos que tener en cuenta al realizarla. Hablamos de la planificación como transformar el problema clínico en un estado de salud deseado. ¿Por qué deseado? Tenemos que analizar para que sea deseado varios factores. Primero, que sea razonable. ¿Qué quiere decir razonable? Que la persona tiene que llegar al estado de mayor posibilidad o beneficio. No busquemos algo que no sea lógico para esa necesidad alterada que puede ya ser un área disfuncional en el paciente. Segundo, que sea alcanzable. Justamente que ese paciente pueda llegar a obtener ese área de objetivo y pueda llegar a satisfacerla. El tercero es que sea observable, que nosotros lo podamos ver de manera clara y concreta. El cuarto, que sea medible o mensurable. Es muy importante porque nos ayudaría a que todos los anteriores sean cumplidos. Vamos a ver un ejemplo que se usa mucho en pediatría, los scores, las puntuaciones, las tablas. Por ejemplo, el score de TAL, que es el que nos da el puntaje clínico de gravedad de obstrucción bronquial.
Si nosotros valoramos a un paciente, hacemos un diagnóstico de dificultad respiratoria relacionado con broncoobstrucción severa, manifestado por taquipnea, tiraje intercostal, vamos a darle un puntaje entonces en nuestro score que vemos en la filmina. Si el paciente tiene un puntaje 3 es porque tiene signos entonces de frecuencia cardíaca mayor de 160, frecuencia respiratoria mayor de 61, sibilancia sin estetoscopio y tiraje más aleteo nasal. Hacemos intervenciones relacionadas a este problema para que el paciente esté satisfaciendo sus necesidades de oxigenación y en 20 minutos después de nuestras intervenciones medimos nuevamente y el paciente empieza a tener una mejoría, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria, una baja o en la frecuencia cardíaca. Esto hace que su puntaje baje a número 2 de score de tal. Entonces, no es simplemente el paciente está mejor, sino que sería medir de que el paciente ha tenido un diagnóstico enfermero con un score de tal de 3 y que ha bajado a los 20 minutos después de nuestras intervenciones combinadas a un score de tal número 2. Esto es medir las intervenciones enfermeras. Espero que quede claro con este ejemplo. Para cerrar el tema de planificación, no tenemos que olvidarnos de algunos aspectos importantes para poder realizarla. Recordar que es importante que nosotros conozcamos los conocimientos, las capacidades y las posibilidades que tiene el niño y la familia. Si ellos tienen percepción de la salud del niño y de la familia, los factores étnicos, culturales y religiosos de la familia también y del niño, y si tenemos nosotros, si contamos nosotros con los recursos necesarios de insumos y de personal. Todo esto van a ser ítems importantes en el momento de la planificación de objetivos. Vimos entonces los diagnósticos enfermeros, vimos las planificaciones y otra cosa que tenemos que recordar siempre, el tema de las acciones de enfermería, hacia dónde deben dirigirse. Lo primero que tenemos que pensar que las acciones de enfermería tienen que ser priorizadas desde lo más importante a lo menos importante. Deben dirigirse también a mancomunarse con la atención del diagnóstico médico. Recordar que si bien nosotros tenemos muchísimas intervenciones autónomas, vamos a tener también intervenciones de colaboración. Dirigirse también a que nuestro plan de acción tiene que ser revisado con el paciente y con su familia. Esto es muy importante y le da mucha seguridad a la familia y a nosotros, la certeza de que se van a sentir cómodos ante nuestro proyecto de plan de atención de cuidado. También las acciones de enfermería deben dirigirse a ser coordinadas con las sugerencias de otros especialistas, comentar cuáles son nuestras ideas de plan de cuidado atención del día del paciente que tenemos. Y muchas veces hay un colega que puede llegar a tener más expertise, más experiencia en alguno de los temas que tienen a nuestro paciente para atender. Así que es muy interesante poder dialogarlos con ellos y ver las sugerencias que nos pueden dar. Las acciones también deben estar dirigidas hacia áreas educativas. Esto lo vamos a ver en puntos posteriores del mismo módulo 1, en donde vamos a hablar puntualmente de la educación. Pero recordemos y empecemos a analizar que dentro del proceso de atención de enfermería, el área educativa es parte de ese proceso y de esa evaluación y valoración. Vamos a pasar ahora, después de tener el plan ya analizado, a la ejecución. La ejecución es la administración real de la atención del paciente y de la familia. Es la puesta en práctica mediante actividades interdependientes o de colaboración y actividades independientes que son de la ciencia enfermera. Las actividades interdependientes entonces están centradas en colaborar con el médico, en resolver problemas patológicos, tratar o controlar la enfermedad y detectar o prevenir problemas. Las actividades independientes relacionadas con las respuestas humanas ante una determinada situación de salud de enfermedad o del desarrollo que afectan el bienestar de la persona. Recordemos también que las actividades independientes y las de colaboración
tienen diferentes características en sí mismas. Podríamos analizar entonces las características con 3 ítems, que serían autonomía, responsabilidad y conocimientos. ¿Qué autonomía tendría la enfermera en actividades interdependientes? Es una autonomía parcial, pero la responsabilidad de su quehacer es total. Y en relación a los conocimientos en las actividades interdependientes, tienen que ser vastos. Tenemos que conocer de farmacia, de psicología, de nutrición, de medicina interna, de medicina integrativa. Son toda la serie de conocimientos que hacen que nosotros podamos tener actividades de colaboración. En cambio, las actividades independientes tienen una autonomía total. Van a ser diagnosticadas por nosotros, planificadas por nosotros, un objetivo puesto por nosotros, realizadas también por nosotros, evaluadas y reevaluadas, con una responsabilidad total nuestra. Y los conocimientos que tenemos que tener justamente son de la ciencia enfermera. Ahora que tenemos bien claro esto, la quinta acción del proceso de atención de enfermería va a ser la evaluación. Evaluación es la observación del paciente y familia para determinar qué capacidades ha logrado de nuestro proceso y nuestro quehacer. Los datos logrados se comparten con los esperados y se estima si se llegó o no al objetivo planificado. Es muy importante entonces evaluar para modificar la acción, si es necesario, y es muy importante que en esta ejecución y evaluación documentar por escrito las respuestas o progresos. Acá tenemos un cuadro. ¿Para qué sirve entonces la evaluación? Si partimos en rojo, vemos evaluación, después de ver todo el proceso de enfermería que ya vimos con anterioridad. Tenemos una flecha que sale para resolución del problema, que entonces ya estamos llegando al final del proceso. Pero si el paciente no ha llegado a satisfacer su necesidad insatisfecha, tenemos que volver con una flecha hacia el costado y hacer una segunda evaluación, en donde habrá que valorar nuevamente al paciente, habrá que organizar nuevamente un diagnóstico enfermero con problemas reales y potenciales y planificar nuevamente los objetivos, ejecutarlos y evaluarlos nuevamente. Esto es la reevaluación. Como sugerencia de parte nuestra es la incorporación en los lugares de trabajo, si ustedes tienen la posibilidad, de alguna hoja que haga las partes de guía de valoración con un modelo especial que nos ayude en la valoración global. Esto, cuando veamos valoración, lo vamos a presentar y vamos a ayudarlas a poder conformar ese tipo de hoja. Como conclusión de este tema, el proceso de atención de enfermería, es la gran importancia de usar el método científico caracterizado en nuestro modelo para satisfacer las demandas y para crecer profesionalmente. Los enfermeros a veces seguimos priorizando las intervenciones utilizando modelo biomédico, pero debemos corrernos de eso. La importancia de sabernos como profesión, eso lo logramos con un pensamiento enfermero. Es un gran desafío para los enfermeros del servicio de pediatría trabajar en el desarrollo de un trabajo autónomo e independiente. Por eso que es importante la formación continua en enfermería, como están haciendo ustedes, en pediatría, para obtener bases científicas y bien fundamentadas. Muchas gracias por su tiempo, colegas, y ahora un recreo en donde les sugiero también que no olvidemos lo importante que es disfrutar de la familia, de los amigos y de nosotros mismos, repartiendo el tiempo en hobbies. Así que muchísimas gracias por la escucha y hasta la próxima charla. Un abrazo, colegas.